circuito serie, paralelo y mixto. La voy a realizar con mi compañero Roberto Miranda y Alexis Herrera. y un servidor, Fidel Martínez. Para esta práctica necesitamos conocer el circuito paralelo y el circuito serie. En el caso del circuito serie, observamos que la corriente es la misma. Esto es debido a que solo tiene un camino la corriente, por lo cual la corriente que va a fluir en cada uno de los componentes va a ser igual a la que suministra la fuente. En el caso de la tensión se va a distribuir o a repartir entre cada uno de los componentes. O sea que la suma de todas las tensiones que hay en nuestras cargas va a ser igual a la tensión que suministra la fuente. En el caso de las resistencias, la resistencia total es la resistencia que tiene el circuito completo, por decirlo así, es igual a la suma de cada una de las resistencias. Z1 más Z2 más Z3 es igual a la Z total, por decirlo así. En el caso del circuito paralelo, observamos que la tensión va a ser la misma, debido a que prácticamente están conectadas directo a la fuente. La corriente se va a repartir entre cada uno de sus componentes, debido a que fluye en dos caminos diferentes. Observamos que la tensión, al ser lo mismo y la corriente se divide, entonces la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes de los dos caminos. La resistencia, o en este caso Z, es igual a la inversa de las inversas de la suma de las resistencias. En este caso, si tuviéramos otra resistencia, nos hace una Z3, aquí se le pondría más 1 sobre Z3. Pasa algo muy común que la resistencia total va a ser menor a la menor de cada una de la resistencia que está en el circuito. Y en el caso del circuito serie, al ser la suma, obviamente va a ser mucho más grande a la resistencia más grande. Bueno, yo les explico de nuevo lo que es el circuito analíticamente, lo cual vamos a comprobar experimentalmente. ¿Qué es lo que tenemos en esta práctica 5? Tenemos un circuito mixto. ¿Por qué un circuito mixto? Porque aquí tenemos en serie, en paralelo, en serie, lo que equivale a un circuito mixto, como les explicó mi compañero, en sus diferentes ramas. ¿Qué es lo que se hace cuando tenemos un circuito de este tipo? Primero hay que analizar y ordenarlo de la manera más cómoda para poder realizar lo que es nuestra impedancia total para ir a desglosar una corriente. ¿Qué es lo que yo hago? Este circuito es el equivalente a este, pero ya estoy enumerando. Si se dan cuenta, el capacitor con la resistencia está en el paralelo. Ahí puedo hacer una equivalencia de esas dos y hago el circuito más pequeño, como se observa aquí. Aquí ya tengo un equivalente de lo que, como sabemos, es nuestra resistencia real que tiene nuestro inductor con el valor de la impedancia de la inductancia sumados. Ya los tengo aquí con el número 2, más aparte ya tengo lo que es el equivalente del paralelo. Entonces ya tengo uno que es el equivalente a la impedancia y este 2 que es el paralelo de esta resistencia con el capacitor, además de nuestra resistencia de 47 ohms que está arriba. Acá en el siguiente circuito, de manera ya más reducida, sigo manteniendo el 1 que equivale al de nuestra impedancia, pero el 2 ya tiene lo que es en serie a 1 y 2, que es la resistencia de 47, más la suma de este, que es el paralelo de 220 con el capacitor. Aquí ya tenemos 1, 2 y nuestra resistencia de 330 en paralelo con 2. Entonces, ¿qué se hace? Se mantiene el 1 de la impedancia, se suma 2 con 3 que equivale a la de la resistencia de 330 y nos da este valor 137.47 con 2.668 pi del imaginario. Ahora, ¿qué se hace? Si queremos reducir aún más para llegar a lo que es nuestra corriente, sumamos porque están en serie, nuestra impedancia se suma 1, 2 y 3. Aquí al final tenemos ya lo que es un circuito muy sencillo, a diferencia como comenzó, porque ya tenemos una impedancia total y lo cual nos sigue es sacar por ley de Ohm lo que es el equivalente a nuestra corriente, que es la misma. ¿Qué es lo que se hace? Si ya sabemos que nuestra tensión es de 12 con ángulo de menos 90, es tensión sobre resistencia o impedancia, que es lo mismo en un circuito de corriente alterna, lo cual dividimos que es nuestra suma de 367.797 más 467.084 y que dividen a 12 con ángulo de menos 90, lo cual nos da nuestra corriente total 0.020 con ángulo de menos 148
Pero ¿qué es lo que pasa? En la práctica nos pide que calculemos nuestra corriente en el capacitor, en lo que equivale a este punto. Nos pide IC, entonces hay que regresar lo que son los pasos hacia atrás para poder llegar a ese valor. Entonces, si aquí tengo nuestra corriente, regresamos a este circuito que es el anterior. La corriente que yo les muestro aquí va a ser la misma que tiene 1, 2 y 3. Entonces, aquí, como les decía, si ya lo que se quiere es regresar para obtener el valor de nuestra corriente en el capacitor, entonces como es un circuito serie, tenemos la corriente, por ley de Ohm multiplicamos lo que es nuestra corriente por nuestra impedancia de cada uno y nos sale la tensión. La tensión en B1 que equivale a 10, nuestra tensión en B2 que equivale a 2.7, la suma nos da un equivalente a 12. Quiere decir que hasta este momento los valores van bien, nuestra corriente se mantiene, que es la misma a la anterior. Entonces avanzamos o subimos para abrir otra vez más el circuito y ya llegar a lo que es esa corriente. En esta parte ya tenemos lo que es un circuito paralelo. ¿Qué es lo que pasa en un circuito paralelo? En un circuito paralelo la tensión es la misma, entonces dice que la tensión de aquí es la misma que va a tener esta resistencia. Lo que varía es la corriente. Entonces, si queremos calcular lo que es la corriente en un circuito paralelo, ahora lo que se va a hacer es dividir nuestra tensión entre nuestra corriente, nuestra tensión entre nuestra resistencia para sacar nuestra corriente. Nuestra corriente en este caso, el I se mantiene porque va a ser la misma, pero ya nuestra tensión va a variar solamente en esta, porque se mantiene la tensión en 2, que es 2.36, equivalente a la de la resistencia, pero aquí ya con este paso, ya en 330 ya nuestra corriente es menor y todavía en esta parte donde comprimí sigue siendo de 124, de 0.011. Nuestra suma nos sigue dando el equivalente que vimos acá abajo en nuestra corriente, que es de 0.201. Pero todavía no llego al del capacitor, hay que regresar al paso anterior. El paso anterior es este, donde ya se tiene lo que es en una sola carga el paralelo que yo hice en esa parte. Entonces, si ya tengo aquí la tensión, ahora lo que se desglosa nada más es esta parte. Es un circuito serie. En un circuito serie, ¿qué es lo que pasa? Mantiene la corriente. Entonces, mantengo la corriente que calculé aquí hasta este paso, y si la corriente va a ser igual a la resistencia de 47, pero aquí, ¿qué pasa? Aquí tengo un circuito paralelo. En un circuito paralelo, la tensión se mantiene. ¿Cuál es nuestra tensión? La tensión es esta, de 2.76. Mantengo la tensión, pero ¿qué va a variar? Lo que va a variar es la corriente. Entonces, si quiero la corriente, va a ser tensión sobre nuestra resistencia o impedancia. Entonces, si quiero la corriente en esta parte, pero ya en un paralelo, va a ser nuestra tensión que tenemos allá entre la impedancia, que es 220 ohms de la resistencia, que esté para, y más aparte, si queremos nuestra corriente del capacitor, como nos lo pide el ejercicio, entonces vamos a hacer nuestra tensión sobre la impedancia del capacitor y nos da el valor ya de una corriente. ¿Cuál va a ser el valor de esa corriente? Pues entonces I1 mantiene la corriente de 0.01 y 2 mediante ese paso que es tensión sobre nuestra impedancia del capacitor, llegamos que nuestra corriente es de 0.0042 con ángulo de menos 57 amperes. Este es el valor que como tal nos interesa en la práctica y es el cual vamos a calcular. A continuación de la práctica 5 vamos a sacar la curva de Lissajous, que sería el ángulo de desfasamiento que existe entre la tensión de la fuente y la tensión del capacitor. Como podemos ver, la curva de Lissajous no varía tanto. Se puede decir que en BY intersecta en el eje Y con 8 y en BP igual a 9. Ahora lo que procedemos a hacer es la operación. El seno de menos 1 de 8 entre 9. Eso nos da un ángulo de 62.73. Aquí analíticamente nos dio esto, un ángulo de menos 147.073 en la tensión del capacitor. Ahora lo que hacemos sería restar o sumar. Se puede decir que para 147 más 90 da aproximadamente una diferencia de 53 grados. Eso no se acerca a esto, pero obviamente es mucho más exacta hacerlo por este método, pero
oscila entre ese rango, se puede decir, de 50 a 60 grados. Ahora, en conclusión de la práctica 5, todos concordamos que en un circuito mixto existen los arreglos serie y paralelo. Lo que se hace en este circuito es sacar la tensión total del circuito, pero obviamente ir reduciendo. Después se puede decir que la tensión final, la total, tenemos que regresar paso a paso para poder sacar la corriente en cada elemento. Y pues se puede decir que prácticamente lo que vimos en teoría se aplica aquí y nos da muy próximos a los valores reales. La curva de Lisa